El tema es el silencio y la oración. Y es que estamos en una situación especial, este tiempo de cuarentena. Si nos fijamos bien, ha sido un evento mundial. O sea, es que ni una guerra, llamada guerra, las guerras mundiales, han colapsado el mundo de esta manera. Y han permitido ver otras dimensiones, ya cada uno de su propia vida, que al final o no las hemos descubierto antes o quizás no las hemos potenciado si las hemos visto, ¿no? Y en la vida espiritual esto se ha resentido de manera, o sea, sentido, perdón, de manera especial. ¿Por qué? Porque hay distintos aspectos que se pueden mencionar. Por un lado, cambios de horario que también afectan a la vida espiritual. El no disponer de ciertos medios que habitualmente tenemos para desarrollar nuestra vida espiritual. Y luego la situación externa, las enfermedades y todo este tema que ciertamente provoca pues, o afecta a la vida espiritual, a la vida de oración. Y ya no se diga cuánto me puede afectar también la vida de los demás. O sea, ahora estamos viviendo juntos mucho tiempo y entonces, claro, eso también puede afectar a la vida espiritual. Entonces, este tiempo de cuarentena nos puede servir para subrayar un tema que quizás se podía haber olvidado, que es el silencio y la oración. Sucede que, si nos fijamos bien, en la vida cristiana, uno puede ir todo deprisa. Hay un filósofo, está ahí abajo, Byung-Chul Han, ¿no? Es un filósofo coreano que engañó a su padre cuando le dijo que se iba a ir a estudiar, o sea, se iba de Seúl a Alemania a estudiar ingeniería. Entonces le engañó al papá y se fue a estudiar filosofía. Y entonces ahora es un filósofo, vive en Alemania, y no es que sea un autor así que uno tenga que leer, no, tiene unas 3, 4 ideas interesantes, y ya se las muestro y con esto ya tenemos una idea, ¿no? Él dice que uno de sus principales libros se llama La Sociedad del Cansancio. O sea, vivimos en un mundo que no sabe, dice él, aburrirse. Es decir, que no es capaz de encontrarse consigo mismo. Eso que la gente empieza a decir habitualmente, puede suceder en nuestra vida. Es decir, no somos capaces de encontrarnos a solas. Al final les pondré un video para que pues, podamos ver cuál es significar la situación. Miren lo que dice el texto. Dice, la edad de la prisa, su sucesión cinematográfica, porque en el fondo la vida nuestra es fragmentos, ¿no? Redes sociales, todo lo que lees, todo lo que te llegan fragmentos de la vida, ¿no? Entonces es como una sucesión de escenas, ¿no? No tiene acceso a la belleza ni a la verdad, porque para acceder a la belleza y a la verdad hay que ser contemplativos, y para eso es importante el silencio, que ya sabemos por dónde va la cosa, ¿no? Solo en la contemplación prolongada, incluso en la restricción ascética, es decir, saber prescindir de aquello que siendo lícito no me permite la contemplación. Solo en la contemplación las cosas revelan su belleza, su esencia fragante. Consiste en sedimentaciones temporales que emiten un brillo fosforescente. Bueno, esto último, bueno, podemos prescindir de eso, ¿no? Pero la idea es que necesitamos del silencio. Por eso Pascal, que lo conocemos por las matemáticas, ¿no? La física, pero también por la filosofía, era cristiano, católico. Tenía una línea un poco, bueno. Pascal decía, toda la desdicha de los hombres proviene de una sola cosa, no saber permanecer en reposo en un cuarto. O sea, no somos capaces de encontrarnos a solas, ¿no? Y esa es la característica. Vamos a ver ahora, pero así brevemente, 3 escenas o personajes, mejor dicho, de la Escritura que nos pueden hablar de este tema. El primero es Moisés. Dice la Escritura que Moisés hablaba con Dios cuando subía al monte, hablaba a solas con él, como con un amigo. Por eso el modelo de oración en el Antiguo Testamento es Moisés, que incluso San Gregorio de Niza escribió un libro que se llama La vida de Moisés, que en el fondo es explicar cómo el ascenso al encuentro con Dios en la contemplación es el modelo de vida cristiana.
Entonces en Moisés encontramos un sujeto que se tiene que alejar del pueblo, tiene que buscarse su espacio para encontrarse con Dios. Y esto ya nos da una pauta, ¿no? Es decir, para poder encontrar silencio hay que alejarse de los demás. O sea, no, bueno, no es que empecemos a marginar a la gente o que la gente nos apeste, ¿no? Pero es que es, en el fondo, es tener que buscar un espacio. Si no lo encontramos, pues va a ser difícil. Entonces Moisés subía al monte, hablaba con Dios, regresaba, sé que el rostro le brillaba, porque había estado con Dios. Hay que ponerse un velo para poder encontrarse con él, poder hablar con la gente, ¿no? Entonces, esa es una primera, ¿no? Una segunda escena es la de Elías. Conocemos la escena, no he puesto el texto de la escritura, pero que no le encontró en la tormenta, que no le encontró en el fuego, en el terremoto. ¿Dónde encontró Elías a Dios? En la brisa. Y el Papa Francisco comenta, dice, el Señor, ahí está el texto, no estaba en el huracán, en el terremoto, en el fuego, sino que estaba en aquel susurro de brisa suave, en la paz, dice el Papa. O como dice expresamente el original, una expresión bellísima, comenta el Papa, el Señor era un hilo de silencio sonoro. Un silencio sonoro, es algo contradictorio, se suele utilizar esto muy bien, ¿no? En las expresiones poéticas, ¿no? De explicar de alguna manera que es algo que a pesar de que exteriormente no manifieste nada, tiene un silencio interior que brilla, o que suena en este caso, ¿no? Y un tercer personaje, obviamente, nuestro Señor Jesucristo. Los 40 días en el desierto, que se fue a orar. Los conocemos, lo hemos leído en la Cuaresma. Otro texto de la Escritura, que también lo hemos oído, ¿no? Cómo el Señor se levantaba muy temprano para hacer oración. Ya nos da un ejemplo, ¿no? Yo, en un retiro de sacerdotes, una vez nos predicó pues, un sacerdote, y nos decía esta frase, el cura y el zorro, si pierde la mañana lo pierde todo. Y es verdad. Es decir, si al final la oración no se hace un tiempo en la mañana, olvídate, ya, lo pierde todo, ¿no? Y el Señor en eso nos da ejemplo. O también al revés, el Señor por la noche se queda haciendo oración. De modo que justamente busca la soledad el Señor, la soledad exterior que facilita el silencio interior. Esto respecto a la escritura. Entonces vamos a ver dos ámbitos del silencio, la liturgia y por otro lado la oración personal. Son los dos ámbitos que vamos a ver y que de alguna manera nos van a ayudar en nuestra reflexión. Mira lo que dice el Papa, ¿no? En el 2013, el primer año de pontificado. Cuando no hay silencio en nuestra vida, el misterio se pierde, se escapa. Custodiad el misterio con el silencio. Aquí se refiere obviamente a la liturgia. Sin silencio es imposible descubrir la majestad de Dios. O sea, las grandes verdades, los grandes momentos se dan en el silencio. La anunciación, por ejemplo, ¿no? Eso fue un momento de silencio, de encuentro con Dios personal. Y la liturgia siempre ha hablado de la necesidad de los silencios litúrgicos. Ya, entonces alguno que está siguiendo la misa del Padre Douglas podría decir, ya eso usted lo dice porque no sabe cantar. Sí, es verdad, yo no sé cantar. Pero más de uno me ha dicho que el silencio en la celebración litúrgica es algo que quizás hemos perdido, porque llenamos todo, ¿no? Todo hay que llenarlo. Es que no somos capaces de tener una liturgia diferente, ¿no? Es que estamos, digamos, perdón la expresión, pero estamos como mal acostumbrados, ¿no? Entonces, los libros litúrgicos se hacen eco de esta denominación. El silencio es sagrado, un silencio lleno, más que una ausencia de palabras y acciones. No, más es que es como un mal en la liturgia, ¿no? Hay que estar haciendo cosas, ¿no? Hay que estar haciendo cosas, cantando, diciendo. Y si no hay eso, la gente habla, o sea, no. Ese es el peligro, ¿no? Bueno, el Papa también lo decía, que a veces hemos enseñado mucho a la gente a alabar a Dios, pero no adorarle en silencio. Eso nos decían nosotros los sacerdotes, ¿no? Bien, la escucha de Dios. El silencio es necesario para escuchar la voz de Dios. El tema de silencio interior, dice el texto, y exterior, es propio de cada celebración litúrgica. De hecho, se trata de disponer el ánimo para escuchar a Dios.
ese Dios que habla a su pueblo, de elevar alabanzas con regocijo y recibir de su misericordia las maravillas de la gracia que son los sacramentos. Dios, dice el texto, no puede nunca ser reducido a nuestro nivel. Este es un peligro porque es verdad, Dios, y ahí lo dice el texto, ¿no? Es el Hijo de Dios se ha hecho hombre, ha querido habitar entre nosotros, es nuestro amigo. Pero no nos olvidemos que Dios es majestuoso, la majestad de Dios. Santa Teresa hablaba siempre de la divina majestad, ¿no? Es que al final, o sea, esto de que Dios es mi pana, sí, hombre, está bien, pero hoy es Dios, y a Dios se le encuentra en el silencio. Si no, se nos pierde la capacidad de ver a Dios trascendente. Se ha hecho hombre, se ha hecho amigo, como dice la canción, ¿no? Es mi amigo Jesús, es mi hermano Jesús, está perfecto, pero no olvides que es Dios. Entonces, eso me facilita el encuentro con Dios en el silencio, el saber que Dios es majestuoso, ¿no? Benedicto XVI en una catequesis dice: el silencio contemplativo lleno de asombro ante las maravillas del misterio revelado, el alma acoge la belleza y la gloria divina. Por eso el que siempre anda en ruido no puede contemplar ni una obra de arte, ¿no? O sea, el silencio facilita contemplar incluso el arte. Aquel que todo es ritmo, tal, bulla, sonidos, al final no se asombra ni siquiera con un atardecer, ¿no? Entonces, es peligroso para el alma eso, ¿no? Bien, la oración es el primer compromiso, el verdadero camino de santificación, en este caso, de los sacerdotes y de todos los fieles cristianos. Dice, y el alma de una auténtica pastoral vocacional. Aquí ya hay una consecuencia práctica, ¿no? Dice, el escaso número de oraciones sacerdotales en algunos países no solo no debe desanimar, sino que debe impulsar a multiplicar espacios de silencio y de escucha de la palabra de Dios. Aquí está. Bueno, el Papa menciona otros elementos: dirección espiritual, confesión, pero son 4, ¿eh? Silencio, lectura de la palabra, dirección espiritual, confesión. Pero sin silencio es imposible escuchar la voz de Dios. Es imposible. Entonces, precisamente hay como una especie de horror al silencio. Qué horror quedarse a solas, ¿no? Para que muchos jóvenes puedan escuchar y seguir con prontitud la voz de Dios, que sigue llamando. Bien, hay 3 silencios en la liturgia. El silencio preparatorio a una celebración en la sacristía para los sacerdotes y para los fieles en la nave. Pero en nuestra tierra es que es imposible, porque, o sea, yo creo que hemos puesto lo del rosario antes de la misa para que la gente se quede callada. No veo otra respuesta, ¿no? Porque me he dado cuenta que si tú les quitas el silencio, o sea, les quitas el rosario, quiero decir, o sea, ya, la gente empieza a conversar, ¿no? Entonces el Papa en una catequesis sobre la misa le decía, o sea, si llegas temprano, deja de conversar. Siéntate y habla con Dios, prepara la misa, reza por el sacerdote que va a celebrar, reza por ti y por los frutos de la Eucaristía, ¿no? Bien, segundo tipo de silencio, el silencio ritual, para realizar coralmente los gestos, pronunciar las oraciones, pero también para interiorizar la palabra y los mismos signos santos. Y el tercer tipo de silencio es el siguiente a la celebración, cosa que se recomienda después de misa no salir corriendo, sino que tener un momento de oración, un momento de encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque si no, pues al final podemos hacer de nuestra vida como una especie de corre-corre, ¿no? Y al final nos olvidamos de que necesitamos del silencio en nuestra vida. Vamos a ver, ¿se me ha perdido esto? Ahí está. También el silencio después de la consagración. Por eso el tema del Señor mío y Dios mío. Muy bien, perfecto. No le voy a quitar devoción a la gente, pero se prevé un silencio. Y eso no podemos olvidarlo. Este silencio nos invita a dirigir la mirada a Cristo, a mirarlo desde dentro, en una contemplación que es a la vez agradecimiento, oración y petición. Ante este acontecimiento no cabe otra reacción posible que la de caer de rodillas y saludarlo. Hay gente que cuando es el momento de la consagración agacha la cabeza. Yo recomendaría que no, al contrario, alza la cabeza y lo vea, porque precisamente se elevaba para que la gente la vea.
sea, por eso se eleva, si no, no haría falta elevar. Precisamente es para que la gente lo vea, ¿no? Dice, la consagración es el momento de la actuación de Dios en el mundo por nosotros. Levanta nuestra mirada y nuestro corazón. En la oración, aquí ya voy a mencionar, y ya estamos un poco cerrando la idea, ¿no? Mencionar algunas frases que he encontrado y que pueden ayudarnos, ¿no? O sea, sin la oración no hay sentido de vida cristiana. Dice, y es solamente en la oración, en la intimidad del diálogo inmediato y personal con Dios, que abre los corazones y la inteligencia, donde el hombre de fe, puede ahondar en la comprensión de la voluntad divina respecto a su propia vida. Lo que venimos diciendo. O sea, si queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, es importante el silencio y la oración. Si no, no hay sentido, no encontramos un norte. Es importante recogerse, buscar a Dios y escucharle. O sea, 3 pasos. Están muy bien puestos. El recogimiento, como a veces se decía, espíritu de recogimiento es el saber recoger los sentidos, para no andar disipado. Primero es eso, es un esfuerzo exterior, si se me permite. Luego, buscar a Dios dentro, como dice San Agustín, y una vez que le encuentras, le escuchas. Recogerse, buscarle y escucharle. Bien. Miren lo que dice el catecismo, ¿no? Sobre la oración contemplativa. Dice, la entrada a la oración contemplativa es análoga a la liturgia eucarística. Recoger el corazón. Recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo. Habitar en la morada del Señor, que somos nosotros mismos. Aquí hay varias frases, ¿no? Despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos espera. Hacer que caigan nuestras máscaras, porque delante de Dios nos tenemos que presentar como somos, y volver nuestro corazón hacia el Señor que nos ama, para ponernos en sus manos como una ofrenda que hay que purificar y transformar. ¿Sí? Se pone como varios elementos, el corazón. Por eso dicen que cuando en la oración algo me distrae, probablemente por allí se va el corazón, no está recogido. Puede ser, ¿eh? No es que esto sea matemático, ¿no? Pero pues ayuda un poco a ver por dónde va la vida de oración. La Santa de Ávila dice, poned los ojos en vos y miraos interiormente, como queda dicho. Hallaréis vuestro Maestro, con mayúscula que es Cristo, que no os faltará. Mientras menos consolación exterior tuvieredes, es lo que quiere decir la Santa, ¿no? Mucho más regalo os hará. Fíjese lo que dice, ¿no? La consolación exterior se refiere a los sentidos exteriores. Cuanto menos tengamos eso, más regalo interior. Por eso, de recoger el corazón, recoger los sentidos, ¿no? Respecto a los sentidos, es fácil disiparse. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica habla de la oración como un combate. Un combate porque es una lucha contra las distracciones, contra la disipación, el dispersarse, ¿no? El salir, ¿no? De uno mismo. Por eso aquí como que nos hace una corrección, ¿no? Dejas que se abreven, abrevar es lo que hacen los animales, es beber de un charco, eso es abrevar, ¿no? Dejas que se abreven tus sentidos y tus potencias en cualquier charca, ¿no? Así andas tú luego, sin fijeza. Bueno, en todas partes. Esparcía la atención, dormía la voluntad y despierta la concupiscencia. O sea, es describe clarísimo como una persona que se deja llevar por los sentidos, y ya no te digo yo si hablamos de pecado, ¿no? Uno anda sin fijeza, la atención esparcida, ¿no? La voluntad se debilita y se alteran las pasiones, es lo que sucede, ¿no? Dice, ¿qué tienes que hacer? Ahí explica el autor, vuelve con seriedad a sujetarte un plan que te haga llevar vida de cristiano o nunca harás nada de provecho. O sea, exígete, recógete y ponte un orden, es lo que quiere decir, porque el orden es importante para la paz y para la oración. Bien está que cierres la puerta de tu habitación, dice San Juan Crisóstomo. Lo que dice el Señor cuando habla de que tenemos que rezar, pues, métete en tu cuarto, reza solas, ¿no? Dice, bien está que cierres la puerta de tu habitación, pero otra cosa quiere Dios antes que eso, que cierren las puertas de tu alma. El pecado, la concupiscencia disparada, dificulta
la vida interior. Termino con unas frases del cardenal Robert Sara. Recomiendo un libro, facilito, se titula La fuerza del silencio. Es un libro que el cardenal Sara escribió hace un tiempo, me parece que fue 2015, que habla sobre la necesidad del silencio en la oración. Es decir, que no puede haber vida cristiana si no hay silencio. Lo voy a buscar porque estoy hoy generoso y se los voy a pasar de una vez, para que no digan que luego me olvido. Entonces, vale la pena leer el libro. Me da la impresión que a veces se pone un poquito repetitivo, pero se puede aprovechar muy bien el libro y lo pueden tener ustedes, ¿no? Aquí está. Muy bien. Minutico. A ver. El chat. ¿Cómo está el chat? ¿Hay alguna manera de abrir el chat? Turum, tum, tum. Hacia abajo, padre, dice chat y hay archivo para mandar. Ya, eso estoy viendo. Ya abrió. Ok. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. Un minutico. Ya. Me perdí otra vez. Aquí está, chat. Perfecto. Entonces, el libro es el segundo libro de una especie de trilogía que ha escrito, ¿no? Que ha escrito el cardenal Robert Sara, ¿no? El primero se llama Dios o Nada, buenísimo porque es bastante autobiográfico. El segundo, La fuerza del silencio, vale la pena. Insisto, me da la impresión de que se vuelve como un poquito repetitivo, pero yo creo que se puede aprovechar bastante bien. Enviando, ya está. Genial. No, lo envié solo a Mariela, perdón, la exclusiva, aquí está. Yo espero que haya llegado. ¿Me confirman, por favor? Ya llegó, padre, ya llegó. Ya, ven. Perfecto. Seguimos entonces con la exposición. Ya está. Entonces, en La fuerza del silencio, el autor habla sobre esta necesidad que tenemos. ¿No? Dice, el auténtico desierto en nuestro interior, en nuestra alma, si lo entendemos así, somos capaces de comprender que el silencio es indispensable para encontrar a Dios. El Padre aguarda a sus hijos en sus propios corazones. Miren que, o sea, las palabras del cardenal son bien fuertes porque, o sea, él está diciendo, oye, que no es posible encontrarse con Dios si no hay silencio. Ciertamente se trata de, no quiero llover sobre mojado, pero sí que deberíamos pedirle al Señor que nos ayude pues a saber guardar silencio, que esa es una de las dificultades que tenemos en nuestra vida cristiana. Ciertamente, o sea, la vida tiene muchos problemas, ¿no? Y uno sabe muy bien que las cosas no son tan fáciles y que hay mucha disipación, obviamente, eso lo sabemos, ¿no? Pero no podemos negar que necesitamos dedicar este tiempo, esa búsqueda silenciosa de Dios. Seguimos con el texto del cardenal. Siguiente.
Dice, la soledad es el mejor estado para escuchar el silencio de Dios. En estos días, quizás hemos sentido, y si no lo descartamos, ¿no? Quizás hemos sentido el silencio de Dios, porque muchas veces ante la pérdida de seres queridos, ante las situaciones difíciles, pues uno sí puede, como decir, oye, ¿qué pasa que Dios no habla? Es que quizás estamos buscando la respuesta en otro lado, donde podemos encontrar la respuesta que Dios quiere es en el silencio. Y en eso sí, cada uno de nosotros debe hacer un esfuerzo, porque esa es la manera, podríamos decir, de encontrar o de descubrir aquello que Dios quiere para nuestra vida, ¿no? Bien. Siguiente texto. Siguiente texto. Creo que es el último o el penúltimo. Ahí está, para los que no lo conocen, el cardenal Robert Sara es prefecto de la Congregación para el Culto Divino. Tuve la oportunidad, y ya alguno después me dirá que soy un presumido, no pasa nada, de conocerlo en 2013, creo. Fue una sorpresa, comió con nosotros, con un grupo de sacerdotes, un hombre muy sencillo, muy humilde, entiende muy bien el español. No me acuerdo, yo creo que sí nos habló en español o nos contestaba en italiano, y es un hombre de vida interior. O sea, uno nota en los libros que es un hombre que realmente habla con Dios, ¿no? Dice, para definir los contornos de nuestras acciones futuras conviene hacer silencio diario. Canadá Ratzinger decía que no se puede llevar una vida cristiana sin una oración sosegada y diaria. Para saber lo que podemos hacer en el futuro es necesario una vida sosegada, ¿no? Si esta es la última, dice, es imposible imaginar ni por un instante una vida de oración al margen del silencio. Entonces, esto es lo que podría yo decir. Quiero compartir algo más antes de que me... Un momentico. Ya. Vamos a ver si lo logro. A ver si logro ser el más tecnológico, como por ahí me mandaron el mensaje. Esto es lo que sucede en nuestra vida. Ojalá se pueda escuchar. Ya me dirán si se escucha o no. ¿Se escucha? No. Padre, no. Ya, vale, un ratito. Entonces, miren, esto es un video, y vamos, intenta ser gracioso, creo. Es un video de un tipo que dice al principio, bueno, es que esta cuarentena es una oportunidad para encontrarse con uno mismo y tal, dice qué, y cómo es posible que en cuarentena estemos incluso disipados, ¿no? Ahí va la... Questa quarantena sia un po' l'occasione per stare da soli, no? Con tutto se stessi. Certo che quello che guarda, se mi sento vicino Bien, tampoco se trata de que esto sea el ejemplo de nuestra vida, pero sí vivimos como, incluso en cuarentena, cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos, vamos a ver, con Dios en cristiano, que es mejor, incluso podemos estar disipados, ¿no? Yo creo que es la oportunidad para, pues, que no nos disipemos con tantas citas electrónicas y que podamos también tener un tiempo de silencio y oración. ¡Bingo! Eso es todo. Ya, padre, muchísimas gracias por su intervención. Realmente ha sido muy buena y nos ayuda en cuanto a poder nosotros también plasmarlo en nuestra oración, ¿no? Y